Y bueno, pues muy importante cada uno de sus comentarios. Pero bueno, lo decíamos antes del corte, un poco el cómo analizar y en dónde pararnos cuando hablamos de violencia en este país, después de tanto tiempo. Y eso, que no se convierta ya en una postal perpetua, el tema de hablar de violencia, hablar de muerte, hablar de asesinatos, desaparecidos. En la presentación la semana pasada de una conferencia que dictó Claudio Lobnig en este ciclo llamado Teología Política del Crimen Organizado, se planteaba: en busca de hegemonía territorial, el crimen organizado está destruyendo barrios, fragmentando la vida social de todas las generaciones que los habitan. ¿Hacia dónde caminamos cuando el crimen organizado en algunas partes de este país es mucho más poderoso que el Estado? Me da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Claudio Lobnig, antropólogo social, historiador, escritor. Doctor, gracias por estar con nosotros. Te saluda Javier Risco. Javier, qué gusto de escucharte. Muchas gracias. Qué gusto escucharlo usted, doctor. Pues un poco, a ver, ¿cómo fue en este ciclo de conferencias? ¿Es diferente la experiencia de escribir un libro, de hablar tal vez con pares y de abrirlo al público y de abrir este ciclo de teología política del crimen organizado? ¿Cuál es el resumen de la semana y de lo que tuviste la oportunidad de platicar desde la semana pasada, Claudio? Mira, una de las cosas más lindas de las conferencias estas del Colegio Nacional es que son justamente para todo público. Así es. Y eso es una exigencia para mí, por lo menos, porque te obliga a salirte un poco del lenguaje más cerrado y más un poco más rebuscado y también más especializado que los académicos solemos luego usar y abusar de esa clase de expresión. Entonces fue para mí pues padrísimo poder escribir unas versiones digamos dirigidas a todo público, no tampoco a todo público, no son conferencias para niños, digamos, ¿no? Pero sí a un público interesado que no especialistas. Y la idea básica de toda la serie en realidad tiene un precepto medio sencillo: dice, ¿por qué teología política? ¿Por qué hablar de teología política? Y la razón tiene que ver con que el crimen organizado, al poder, digamos, matar o quitar cosas, ¿no? Recoger derecho de piso, en fin, hacerse de bienes públicos como la tala ilegal o la pesca ilegal, todo ese tipo de cosas, sin digamos, impunemente, opera como un soberano. Y donde hay soberanía, hay teología, porque la idea de soberanía en realidad no origina en la sociedad ni en la sociedad política, sino es parte del imaginario humano sobre lo que sucede más allá. Es una propiedad divina normalmente, ¿no? De los dioses, si eres monoteísta de Dios, y de ahí baja a los reyes y a los presidentes de las repúblicas y a los dictadores y a todo eso, todos los personajes de la política que se quieren soberanos, o al pueblo que se quiere soberano. Pero la idea de soberanía es una idea teológica. Entonces esa es, digamos, la parte, la idea básica de toda la serie parte de ahí. Es decir, ¿cuáles son las ideas teológicas que salen, culturales que salen de el hecho de que tenemos organizaciones que quieren o tratan de o que consiguen ejercer cierta soberanía? Claro, a ver, esta soberanía dada por el nivel de violencia, dada por las armas, dada por el acecho, esta soberanía que baja, digamos, al crimen organizado, ¿cómo se ha ido construyendo en los últimos 10 años, por ejemplo, en este país? Es una soberanía muy peculiar porque es una soberanía sin Estado. Y nosotros estamos acostumbrados siempre a pensar la soberanía de la mano del Estado, ¿no? Que administra, ¿no? Regula, es una burocracia, tramita, ¿verdad? Todas esas cosas que hace el Estado. Y estamos acostumbrados a la idea de una soberanía popular, que la soberanía está en el pueblo, se expresa bueno, normalmente en una figura que es está en la cúspide del Estado, llámese presidente, en fin, ¿no? Cualquier título que tenga, emperador, como en el caso de Napoleón Bonaparte, pero la soberanía de esas figuras
de los reyes, etcétera, iba apuntalada por un Estado. Entonces tendemos a imaginar siempre la soberanía de la mano del Estado. Y lo que pasa con el crimen organizado es que tienes soberanía, pero es una soberanía sin Estado, o una soberanía que a veces quiere construir algo así como Estado, pero que nunca lo consiguen y creo que nunca lo vaya a conseguir, por cierto. Pero, por ejemplo, en estos, seguramente los revisaste, estos ejercicios periodísticos, por ejemplo, el de votar entre balas, este extraordinario trabajo hecho por Data Cívica, por Animal Político, sí, impresionante. En donde decían, bueno, pues a ver, vámonos a los estados en donde está el crimen organizado, donde está el narco, y cómo es vivir en una democracia en donde los que mandan, los que dan los permisos para hacer mítines son los delincuentes. Y me pongo a revisar estas características que das de administrar, de hacer trámites, de permitir el paso a ciertas regiones. Pues digamos, ya hay muchísimos territorios en este país en donde el crimen organizado, digamos, hace estas labores. En parte sí, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con paso, derecho de paso. Sí. De hecho, el cobro de derecho de piso es en realidad un atributo del Estado, porque eso normalmente lo llamamos impuestos, ¿no? Normalmente pues es lo que te están vendiendo es la seguridad, que se supone que es un bien público que garantiza el Estado, no una organización privada, es una privatización de un bien público, ¿no? Entonces, sí, o sea, el crimen organizado frecuentemente está tratando de construir Estado. Más frecuentemente todavía está, podríamos decir, parasitando el Estado, ¿no? Oh. Es decir, infiltrando, como en el caso, por ejemplo, de policías municipales, varias policías que pueden estar en un momento dado infiltradas por tal grupo o tal otro, o controladas por tal grupo o tal otro. Entonces, ahí el crimen organizado no regula directamente, sino que regula a través de cierto ascendente que ha conseguido de un pedazo del Estado, ¿no? Un pedazo en tal o cual territorio, en tal o cual municipio, en tal cual Estado, ¿no? Claro. Estado de la República. Pero la razón por la que no consigue del todo convertirse en Estado es que aquello no es, aquello está constantemente en un proceso. Aquello me refiero a las economías ilícitas y las organizaciones que se arman en torno de ellas, ¿no? O sea, están en constante cambio. En constante cambio, digamos, división, problemas de sucesión. Justamente como son ilegales, no pueden cimentar su poder en en contratos, sino todos son acuerdos. Esos acuerdos de pronto se rompen, hay traiciones, todo lo que conocemos, ¿no? El momento que muere un viejo capo o que lo meten en la cárcel, lo mandan a Estados Unidos, como pasó, qué sé yo, con Guillén, ¿cómo se llamaba? El del cártel del Golfo, Cárdenas, ¿no? En ese momento, o si ahora hay rumores de que el Mencho se está muriendo, se va a morir, o que si el Mayo Zambada... Sí, o si el Guillermo Guillén era el que decías, sí, justamente. O si el Cárdenas, exactamente, sí. Gracias. No, bueno, yo tengo así como dice una amiga, tengo Eisenhower, no me acuerdo de nada. Sí, no, pero es un poco también, Claudio, estamos hablando con Claudio Lovnitz, es antropólogo, miembro del Colegio Nacional, en esta reflexión de la violencia ya no solo como un hecho aislado, sino como una rutina, sino como la vida diaria en la mayoría, bueno, en una parte importante del territorio de este país. ¿Hemos podido salir de esto en algún caso con éxito? Territorios que ya estaban ocupados con esta característica y que el Estado otra vez regresó cierta paz, cierta tranquilidad. O sea, vaya, digamos, cerrando esta conversación, un poco de esperanza, Claudio. Mira, yo creo que la esperanza es muy importante y que hacer esos estudios es muy importante. Yo no los he hecho. Sergio Aguayo, por ejemplo, hizo un estudio con, ¿cómo se llama? Jacobo Dayan, claro. Sobre Coahuila hace algunos años, en donde alegaban que ellos habían logrado quitarse del poder de los Zetas. Yo no sé, o sea, he leído el libro y todo eso, no he estudiado yo mismo los casos de éxito o de fracaso. Creo que es posible tener éxito, pero lo que no creo que es posible es que puedas tener éxito sin analizar esto también como un problema
de economía política. Es decir, existe una economía ilícita, no nada más como dicen hoy día en los partes que salen en los partes de la nota roja en México, hay, como se dice, generadores de violencia. Hablan de generadores de violencia como si fueran individuos aislados, sí, digamos. Aislados. Mira, vamos a cerrar esta idea. Déjame ir a corte y cerremos esta idea porque me parece muy interesante el tema de la economía política. Una pausa y regresamos. Oyes, Luis.